Muy bien. Entonces, para la semana de hoy nos toca el tema de teoría cinética de los gases. El tema de esta semana corresponde al capítulo 20 de la edición más nueva del Survey, así que les advierto, ¿verdad? Pues si acaso tienen alguna edición anterior, posiblemente no con el capítulo 20, sino con otro capítulo, pero estamos viendo el tema de teoría cinética de los gases. Entonces, la teoría cinética de los gases es una teoría estadística porque los postulados a partir de los cuales se fundamenta, ¿verdad? Y también las conclusiones a las que vamos a llegar son válidas en el entendido de que estamos hablando de un gas o de varios gases que están compuestos por un número muy grande de partículas. Los físicos le pueden asignar a un gas propiedades que se pueden ver a nivel microscópico y propiedades que se pueden ver a nivel macroscópico. Una propiedad macroscópica, una propiedad grande del gas es, por ejemplo, el volumen que ocupa en un recipiente, o la presión a la que está sometido, o la temperatura a la que se encuentra. Porque todas esas son propiedades que se pueden medir con algún instrumento de medida fácilmente. En cambio, los gases tienen también propiedades microscópicas. Uno podría, por ejemplo, preguntarse qué pasaría si nosotros en teoría pudiéramos conocer la posición y la velocidad exacta de todas las moléculas que hay en un gas en un momento dado. Posiblemente podríamos predecir el comportamiento del gas en el futuro. Podríamos saber a qué temperaturas va a estar, podríamos saber a qué presiones va a estar, ¿verdad? Y otras propiedades más. Sin embargo, en la práctica es imposible, ¿verdad? Es humanamente imposible conocer en detalle esas propiedades de los gases. No se puede saber en un momento dado la ubicación y la velocidad exacta de todos los átomos porque son miles de millones, ¿verdad? Y es muy difícil de medir. Entonces nosotros simplemente renunciamos a la pretensión de conocer esas características tan particulares del gas y desarrollar una teoría que se preocupe únicamente de las propiedades macroscópicas, o sea, que se preocupe solamente de las cantidades que se pueden medir y que son las cantidades que de una u otra forma nos afectan a nosotros en la vida cotidiana, que son las cantidades tales como la energía del gas, la temperatura, la presión, el volumen, ¿verdad? Que son cantidades que se pueden observar fácilmente usando un instrumento de medida, como un termómetro o un barómetro, o, bueno, un barómetro no, un manómetro u otro instrumento semejante. Eh, para postular esta teoría estadística, entonces, nosotros vamos a partir de algunas cuantas suposiciones teóricas para simplificar el estudio del gas. En primer lugar, vamos a suponer que el gas que vamos a estudiar, el gas que se va a estudiar, es un gas ideal, o sea que es un gas que está muy diluido y que las partículas del gas interactúan un poco entre ellas. El gas obedece las ecuaciones del movimiento de Newton, como cualquier otro objeto en la vida cotidiana, ¿verdad? Las partículas interaccionan muy poco entre ellas y las partículas llevan a cabo colisiones elásticas con las paredes del recipiente que las contiene. Cuando las colisiones son elásticas, recordemos que significaba que en los choques no había
una pérdida de energía cinética. A diferencia de lo que ocurre cuando es un choque inelástico, que se pierde parte de la energía cinética en forma de calor. Esto nada más por simplicidad. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos una caja cuadrada, es decir, una caja en la que todos los lados, todas las aristas miden igual. Cada una de las aristas de esta caja mide una distancia de. Y esta caja está llena de un gas ideal. Este lado mide D, este lado mide D, y este lado mide D también. En un momento dado, yo puedo tener una partícula de gas que tiene una masa M. Esa partícula de gas va a chocar contra la pared, va a chocar en este lugar, y cuando choca, la partícula de gas se va a devolver o va a rebotar en esta dirección, ¿verdad? Entonces, esta partícula de gas venía con una velocidad inicial, VI, y esa velocidad tiene unas componentes en X y en Y. ¿Cierto? Así. Cuando la partícula choca y golpea la pared, entonces nosotros vamos a utilizar la suposición de que el choque con la pared fue elástico. Entonces, lo que eso quiere decir es simplemente que la componente horizontal de la velocidad final es igual a la componente inicial de la velocidad en X, ¿verdad? Tal vez con la única diferencia de que mientras que una es positiva porque va para la derecha, la otra es negativa porque va para la izquierda. Entonces, eso quiere decir que la partícula de gas sufre un cambio en la cantidad de movimiento, sufre un delta Px. Ese delta Px es igual a, entonces, a la masa por la velocidad final en X menos la masa por la velocidad inicial en X. Y como las dos velocidades tienen la misma magnitud, entonces esto a su vez es igual a 2 veces la masa por la velocidad inicial en X. Nosotros vamos a utilizar aquí una especie de, podríamos decir, teorema del momentum y teorema del impulso y la cantidad de movimiento, ¿verdad? Teorema del impulso y la cantidad de movimiento. El teorema del impulso y la cantidad de movimiento decía que la fuerza que ejerce la partícula cuando golpea la pared multiplicada por el tiempo en que duró el golpe es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Y eso a su vez es igual a 2 veces la masa por la velocidad en X de la partícula. Entonces, esta fórmula a mí me va a servir después para poder hacer una predicción de cómo va a ser la fuerza con la que una partícula golpea la pared y después yo voy a extender ese análisis a lo que ocurre cuando varias partículas, a un número muy grande de partículas, golpea la pared. Podré calcular entonces la fuerza promedio que ejercen todas las moléculas contra la pared en un instante de tiempo dado. Tal vez aquí el problema es que uno no sabe muy bien cómo especificar cuánto tiempo dura ese golpe, ¿verdad? Al fin y al cabo, uno puede asumir que el tiempo que duró el golpe de la molécula con la pared tiene que ser un tiempo muy pequeño, muy corto. Pero uno puede hacer una suposición. Uno puede decir que este tiempo delta t
es el tiempo que le toma a la molécula regresar a la pared que golpea. Es decir, es en teoría el tiempo que le toma a la molécula devolverse y regresarse para la derecha. Entonces, ese tiempo, delta t, nosotros podríamos decir que es igual a la distancia que recorre cuando viene y se regresa, que será entonces 2 veces la distancia, entre la velocidad en x. Por lo tanto, la fuerza con la que golpea a la pared es 2 veces la masa por la velocidad en x entre delta t, y eso uno puede después comprobar que es igual a la masa por la velocidad en x al cuadrado entre la distancia d que mide la caja de ancho. Muy bien. Por último, entonces, uno puede hacer una fórmula para calcular no la fuerza, sino la presión. Recordemos que la presión se calcula dividiendo la fuerza entre el área de impacto. Entonces, vamos a suponer por un momento que esta es la fuerza que ejerce una única molécula, la fuerza de la partícula I. Entonces, la fuerza total va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas de todas las partículas juntas, desde la partícula I igual a 1 hasta la partícula N. Recordemos que en química y en física estadística, cuando nosotros queremos referirnos al número de moléculas como tal, usamos la N mayúscula, a diferencia de cuando queremos usar el número de moles. El número de moles es el que se representa con la N minúscula, mientras que el número de moléculas es el que se representa con la N mayúscula. Y cada una de estas partículas va a tener entonces su propia velocidad inicial o su propia velocidad en X. Pero como las partículas son todas iguales, podemos decir que cada una de ellas va a tener la misma masa individual. Entonces esto es igual a la sumatoria de la masa por la velocidad en X al cuadrado entre la distancia desde I igual 1 hasta N. Y esto es entonces igual a la masa entre la distancia por la sumatoria de las velocidades en X al cuadrado. Cada una de las partículas va a golpear a la pared con una velocidad diferente, porque cada una de ellas venía dirigida con una dirección o con una rapidez distinta. Pero aquí resulta conveniente entonces introducir un concepto muy importante que es el de velocidad cuadrática media. La velocidad cuadrática media se representa así, VRMS. Se llama VRMS porque en el idioma inglés a eso se le llama root mean square. En X al cuadrado es igual entonces a la suma de todas las velocidades en X al cuadrado dividido entre el número de moléculas. Es decir, es como un promedio, ¿verdad? Ustedes suman el promedio, ustedes suman el cuadrado de todas las velocidades en X, de todas las partículas, y después dividen entre el número de partículas, ¿verdad? Eso es entonces introducir un cuadrado. Entonces, yo lo que quiero es expresar la fuerza con la que golpean las partículas a la pared
no utilizando la velocidad individual de cada una de ellas, sino utilizando un promedio, ¿verdad? Tal vez aquí para ahorrar espacio voy a quitarles el RMS y dejarlo solamente como v al cuadrado en X. Después utilizamos la notación de RMS más adelante. Entonces, yo puedo decir que la fuerza total es igual a la masa entre el lado de la caja por la velocidad en X al cuadrado promedio. Y entonces, la presión es igual a la fuerza total dividido entre el área. La fuerza total, bueno, y aquí, pero multiplico por el número de partículas. La fuerza total entonces es igual a la masa de cada partícula por el número de partículas por la velocidad al cuadrado en X promedio dividido entre D por área, ¿verdad? Pero vean que el área simplemente es igual a D al cuadrado. Entonces aquí tenemos que poner D a la 3 para tomar en cuenta la D que ya teníamos y la del área que es D al cuadrado. Muy bien, ya casi termino de explicar esto. Entonces, nos quedamos con una fórmula que dice que la presión es igual a la masa de cada partícula por el número de partículas por la velocidad del cuadrado en X dividido entre D a la 3, ¿verdad? Esto es una caja. Por lo tanto, el volumen de esta caja se calcula elevando la distancia D a la 3. Entonces podemos decir que D a la 3 es el volumen de la caja. Ustedes podrían decir que esto es cierto solamente mientras la caja sea un cubo. Pero uno puede demostrar matemáticamente que este análisis es válido, inclusive cuando la caja no es cúbica. O sea, si la caja fuera una esfera, si fuera un prisma, si fuera una pirámide, si tuviera cualquier forma irregular, esta fórmula que estamos usando seguiría siendo válida. Entonces, nos quedamos con una fórmula que dice que la presión por el volumen es igual a la masa de cada partícula por el número de partículas por la velocidad en X al cuadrado promedio. Muy bien. Por último, observamos que yo estoy hablando acerca de la velocidad en X, pero en general a lo que uno le interesa medir no es tanto la velocidad en X, sino más bien la velocidad total de la partícula. Entonces, uno puede demostrar que la velocidad total es igual a la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado más la velocidad en z al cuadrado, ¿verdad? Yo puedo agarrar esta fórmula y sacar promedios. El promedio de cada cosa, ¿verdad? Entonces, el promedio de la velocidad al cuadrado es igual al promedio de la velocidad en x al cuadrado más el promedio de la velocidad en y al cuadrado más el promedio de la velocidad en z al cuadrado. Vamos a hacer uso de una suposición muy importante, y es que vamos a decir que el gas es isotrópico. Cuando algo es isotrópico, lo que quiere decir es que se comporta de la misma forma sin importar la dirección. Una suposición que vamos a hacer es que este gas se va a mover de la misma forma para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha, para adelante y para atrás. Esa suposición puede que no se cumpla muy bien en algunos casos, sobre todo cuando el gas se ve sometido a una fuerza muy grande. Una fuerza más grande, por ejemplo, que la de la gravedad. O cualquier otro tipo de fuerza que podamos pensar. Entonces, como el gas es isotrópico, no tenemos ninguna razón para creer que los promedios en X sean distintos a los de Y o a los de Z. Entonces, la velocidad en X
al cuadrado promedio es igual a la velocidad en y al cuadrado promedio y a su vez es igual a la velocidad en z al cuadrado promedio. Por lo tanto, la velocidad al cuadrado promedio es igual a 3 veces la velocidad en x al cuadrado promedio. Y por lo tanto, la velocidad en x al cuadrado promedio es igual a la velocidad al cuadrado promedio dividido entre 3. Por lo tanto, esta fórmula de acá se convierte en presión por volumen es igual a la masa de cada molécula por el número de moléculas por la velocidad al cuadrado promedio dividido entre 3. Así que esta fórmula me relaciona la presión y el volumen, que son dos cantidades macroscópicas, con la rapidez al cuadrado promedio. Mucho cuidado porque esta V, ¿verdad? Es V de rapidez. No hay que confundirla con la V de volumen. Por lo general, la V de volumen es mayúscula, es grande, mientras que la V de rapidez es pequeñita. Ok, ¿de qué me sirve esto? Bueno, si ustedes recordarán, hace unas semanas vimos que habían gases que se comportan como un gas ideal. Entonces, en un gas ideal, nosotros tenemos que la presión por el volumen es igual al número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Pero vean que estas dos ecuaciones se parecen mucho entre ellas, porque las dos ecuaciones hablan de calcular presión por volumen e igualarlo a algo más. Entonces, eso quiere decir que al menos a nivel empírico, ¿verdad? Deberíamos igualar el lado derecho, que es la masa de cada molécula por el número de moléculas por la velocidad al cuadrado por medio entre 3, con el número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, tenemos que m por n por la rapidez al cuadrado promedio entre 3 es n kt. Podemos cancelar las n's. Recuerden que las n's se refieren al número de moles. Y voy a acomodar esta ecuación de una manera un poco distinta. Voy a decir entonces que la masa o la rapidez al cuadrado promedio entre 2 es igual a 3 medios por la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Por qué así? Porque yo quiero que el lado izquierdo se parezca a la expresión que nosotros conocemos para calcular la energía cinética. Entonces, ¿qué fue lo que yo acabo de mostrar acá? Lo que acabo de mostrar es que la energía cinética promedio de las moléculas de un gas están relacionadas con la temperatura de ese gas, ¿verdad? Claramente, nosotros sabemos que la energía cinética traslacional, por lo menos, es igual a un medio por la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces, simplemente lo que hago es ponerle un promedio a esto y un promedio a esto, y ya demostré entonces que esto es igual a 3 medios por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, esta observación nos ayuda a darle un significado físico a la temperatura, ¿verdad? Recuerden que cuando empezamos a estudiar el tema de termodinámica, teníamos que tener mucho cuidado de definir bien o de distinguir bien entre temperatura y calor. El calor es la forma de energía que se transfiere de un cuerpo que está a mayor temperatura a uno que está a menor temperatura. Pero aún nos podía quedar la duda, ¿verdad? De qué es exactamente la temperatura. O sea, qué es lo que ocurre a nivel microscópico que hace que un objeto se encuentre a alguna temperatura en especial. Y lo que estamos demostrando con esto es entonces que la temperatura es una propiedad de los gases
que está relacionada con la rapidez a la que se mueven las partículas de ese gas. A mayor temperatura, mayor va a ser la rapidez promedio de los gases y por lo tanto, mayor va a ser a gran escala, ¿verdad? La rapidez de cada una de las partículas individuales de ese gas. Esta fórmula, entonces, nos dice algo también que es muy valioso. La rapidez al cuadrado promedio de un gas es igual a 3 por la constante de Boltzmann por la temperatura dividido entre la masa de ese gas. Y ahora sí, vamos a definir la rapidez cuadrática media o la rapidez VRMS. La rapidez cuadrática media se define como la raíz cuadrada de la rapidez al cuadrado promedio. Y por lo tanto es igual a la raíz cuadrada de 3 por la constante de Boltzmann por la temperatura entre la masa. Una cosa muy importante acerca de la rapidez cuadrática media, que hay que tener bien claro, es que la rapidez cuadrática media no es lo mismo que la rapidez promedio, ¿verdad? Para calcular la rapidez cuadrática media, nosotros tenemos que calcular el promedio de los cuadrados de las rapideces y sacar raíz. Eso no es lo mismo, ¿verdad? Físicamente no es lo mismo que calcular el promedio y elevarlo al cuadrado. O sea, primero se eleva al cuadrado y después se saca promedio. ¿Por qué no? ¿O por qué no estoy interesado en calcular la velocidad promedio, pero sí estoy interesado en calcular la velocidad cuadrática media? Bueno, muy sencillo. Si ustedes tienen un gas en una caja, como en esta, digamos que yo pongo la caja aquí, entonces esa caja va a estar repleta de moléculas por todos lados, ¿verdad? En un momento dado, entonces, una partícula va para esta dirección, otra va para esta dirección, otra va para acá, otra va para acá, otra va para acá, ¿verdad? En total, van para todos lados. Entonces, si el número de moléculas es realmente muy grande, pero muy grande, ¿verdad? Entonces, casi que podemos decir que para cualquier dirección dada, siempre va a haber una molécula que vaya hacia esa dirección. Por lo tanto, la rapidez promedio del gas tiene que ser cero, ¿verdad? ¿Por qué? Muy fácil, porque por cada partícula que va para el lado derecho, va a haber una que va para el lado izquierdo. Entonces, la rapidez promedio de todas las partículas del gas es cero. Claro, no me sirve de nada saber eso, ¿verdad? Porque, o sea, siempre va a suceder eso. O sea, siempre va a suceder que la rapidez promedio va a ser cero porque siempre va a haber partículas que viajan en sentidos opuestos. Lo que tiene más significado, lo que tiene más sentido físico para uno es calcular la velocidad cuadrática media, que es entonces la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado promedio, y es igual entonces a raíz cuadrada de 3 por K, por la temperatura, dividido entre la masa de las moléculas de gas. Es decir, la rapidez cuadrática media me da a mí una forma de estimar la magnitud promedio, ¿verdad? De las rapideces de las moléculas de gas en un contenedor. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Vamos a hacer un ejemplo de esto, ahora mismo. Profe, antes podría poner un momentito nada más la diapositiva anterior. Claro. Esto. No, listo, era como para tener una imagen, es que me faltó copiar algo, pero ya sí, gracias. Ok. Vamos a hacer el problema 4 del capítulo 20.
Se les acaba de pasar el chat. El problema dice más o menos así, dice, oxígeno modelado como un gas ideal está en un recipiente y tiene una temperatura de 77 grados Celsius. ¿Cuál es la magnitud promedio RMS de la cantidad de movimiento de las moléculas de gas en el recipiente? Ok, bueno, vamos a calcular primero la velocidad cuadrática media. Entonces tenemos oxígeno y tenemos que la temperatura de ese oxígeno es de 77 grados Celsius. Recordemos entonces que la rapidez cuadrática media es igual a la raíz cuadrada de 3 veces la constante de Boltzmann por la temperatura dividido entre la masa de cada una de las moléculas de oxígeno. Entonces, para poder contestar esto, se necesita saber o tener una noción de cuál es la masa de cada una de las moléculas de oxígeno. Ahora bien, el oxígeno existe casi siempre en forma diatómica, ¿verdad? El oxígeno casi siempre está en forma de O2, ¿verdad? Eso quiere decir que las moléculas de oxígeno tienen cada una dos átomos, ¿verdad? Y por lo tanto, consultando una tabla periódica, uno puede buscar cuál es la masa molar del oxígeno, tomando en cuenta que tiene una forma diatómica. La masa molar del oxígeno, entonces en ese caso, es igual a 15.999 unidades de masa atómica, y eso es 15.999 gramos entre mol. ¿Cuál es la masa de una sola molécula de oxígeno? La masa de una sola molécula de oxígeno es igual a la masa molar dividido entre el número de Avogadro. Porque esto es entonces igual a 15.999 gramos entre mol dividido entre 6,02 por 10 a la menos 23 partículas, ¿verdad? Entre mol. Y entonces eso me da, vamos a calcularlo. Pero aquí es 6 por 10 a la 23, ¿verdad? Positivo. Dos coma 66 por 10 a la menos 23 gramos entre partículas. Y hacemos los kilogramos para que estén en unidades consistentes. Entonces esto es 1000 gramos. Es igual a 1 kilogramo. Entonces esto es 2,66 por 10 a la menos 26 kilogramos entre partículas. La temperatura es de 77 grados Celsius, pero esto siempre tenemos que convertirlo a Kelvin. Entonces le sumamos 273.15 Kelvin y eso me da 350.15 Kelvin. Entonces, la rapidez cuadrática media del oxígeno sería entonces
la raíz cuadrada de 3 por K por T entre M. 3 por la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann, si no estoy equivocado, es igual a 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre mol, ¿verdad? No, mentira, Joule entre Kelvin, Joule entre Kelvin, sí. Joule entre Kelvin. Entonces esto es igual a 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin por 350,15 Kelvin entre 2,66 por 10 a la menos 26 kilogramos entre partícula. Y eso me da una rapidez de Profe, no era menos 2 por 60, 2,66 por 10 a la menos 23, no 26. Sí. No, ¿dónde? La masa En lo de la masa. es esta, ¿verdad? Todo esto está en gramos entre mol y queremos que salga kilogramos entre mol. Ah, ok, sí, gracias. Ok. Sí, bueno, cualquier cosa me dice si está mal. Eso da, entonces, mm, 738,22 metros entre segundo. ¿Verdad? Que eso es una rapidez razonable para un gas. De hecho, si es un gas que está a altas temperaturas, ¿verdad? Pongámoslo en perspectiva, 77 grados Celsius es una temperatura alta, por lo menos es alta comparada con la temperatura ambiente. Entonces, la rapidez cuadrática media de las moléculas de oxígeno va a ser de 738,22 metros entre segundo. Algunas moléculas irán más despacio que eso y otras irán más rápido. La rapidez cuadrática media es solamente una forma de estimar, ¿verdad? Cuál va a ser un valor, diríamos, promedio de las moléculas de gas en esa situación. La cantidad de movimiento promedio sería entonces la masa de cada partícula por la velocidad cuadrática media. Y entonces la masa de cada partícula es 2,66 por 10 a la menos 26 kilogramos, ¿verdad? Por 738,22 metros entre segundo. Y entonces esa cantidad de movimiento es igual a 1,96 por 10 a la menos 23 kilogramos por metro entre segundo. Esa va a ser la cantidad de impulso, diríamos, la cantidad de impulso que recibimos cuando una molécula de oxígeno nos golpea, ¿verdad? Es muy pequeña. No tanto porque la velocidad sea pequeña, sino porque son partículas que tienen una masa muy sagradamente pequeña. A pesar de que se mueven a una rapidez relativamente grande. Ok, Profe, ¿sí? ¿qué significa la P en este caso? Cantidad de movimiento. Ok, eso es lo que nos pedía el problema, la magnitud. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien?
Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, entonces, este resultado nos lleva a reflexionar acerca del hecho de que para un gas, la energía está relacionada con la temperatura. No es lo mismo, ¿verdad? Pero podemos hacernos una idea de que a mayor energía, mayor temperatura y viceversa, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a plantear o a enunciar un teorema que se puede demostrar, pero que no vamos a hacerlo aquí, que es el teorema de equipartición de la energía. El teorema de equipartición de la energía dice lo siguiente. Para para un gas, para un gas compuesto de partículas idénticas que obedecen la ecuación del gas ideal, cada uno de los grados de libertad de las moléculas contribuye con un medio de la constante de Boltzmann por la temperatura a la energía promedio de las moléculas de ese gas. Sí. Para esto tenemos que tener bien claro lo que significa en este contexto el significado de grado de libertad. Y para hacer eso, voy a empezar con el caso más sencillo, que es el de una molécula monoatómica o gases monoatómicos. Un gas monoatómico es un gas que está compuesto por moléculas que tienen un solo átomo, ¿verdad? Por ejemplo, un gas monoatómico es, por ejemplo, el helio. El helio, como es un gas noble, reacciona muy poco con otras moléculas, pero muy poco, ¿verdad? Y por lo tanto, cada uno de los átomos de helio puede existir de manera individual. De hecho, todos los gases nobles son gases monoatómicos en condiciones normales, ¿verdad? Un gas que no es un gas monoatómico es el oxígeno o el nitrógeno o inclusive el hidrógeno, porque son gases que existen solamente en pares, ¿verdad? En cada molécula tenemos un par de átomos. Entonces, un gas monoatómico es el gas más sencillo que hay, porque cada una de las moléculas de gas puede hacer muy poquitas cosas. Por ejemplo, cada una de las moléculas de gas puede moverse hacia arriba o puede moverse hacia abajo. Puede moverse hacia la derecha y puede moverse hacia la izquierda. O puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Es decir, se puede mover solamente en alguna de las tres dimensiones del espacio. Por lo tanto, un gas ideal tiene, el gas monoatómico, tiene 3 grados de libertad y corresponde cada uno de ellos con una de las dimensiones del espacio, ¿verdad? Si el universo tuviera 4 dimensiones, entonces diríamos que el gas tendría 4 grados de libertad. O si tuviéramos 2 dimensiones, entonces serían 2 grados. Pero como vivimos en un universo de 3 dimensiones, entonces cada átomo tiene hasta 3 grados de libertad, nada más. Entonces,
Lo que eso quiere decir es que la energía promedio de cada molécula es igual a 3 medios por la constante de Boltzmann por la temperatura. Porque cada uno de los grados de libertad aporta un medio de KT. Entonces, si, bueno, KBT, ¿verdad? Si son, entonces, 3 grados de libertad, entonces es 3 medios de KBT. Y por lo tanto, la energía total de este gas es 3 medios por el número de moléculas, por la constante de Boltzmann, por la temperatura. Entonces, porque son 3 grados de libertad. El siguiente ejemplo sucede cuando tenemos un gas diatómico. Un gas diatómico es entonces, por ejemplo, el oxígeno y el nitrógeno. En un gas diatómico, las moléculas están hechas por 2 átomos, ¿verdad? Como el nombre lo sugiere. Entonces tenemos 2 átomos unidos por un enlace. Entonces, uno aquí puede contar los grados de libertad que tiene esta molécula. La molécula se puede mover para la derecha o para la izquierda. Se puede mover para arriba o para abajo. Se puede mover hacia atrás o hacia adelante. Entonces, esta molécula diatómica tiene 3 grados de libertad, traslacionales. Es decir, al igual que la molécula monoatómica, la molécula diatómica se puede mover hacia cualquiera de las 3 dimensiones. Pero aparte de eso, la molécula diatómica puede hacer otras cosas que la molécula monoatómica no puede hacer. Un ejemplo muy importante es que la molécula diatómica puede girar sobre ella misma. Entonces, es decir, la molécula puede girar en esta dirección, puede girar, diríamos, alrededor del eje Z, o puede girar también alrededor del eje X, digamos, en esta dirección, ¿verdad? Si yo llamo llamo a esto, perdón, el eje Z, a este el eje X y a este el eje Y, entonces la molécula puede girar alrededor del eje Z y el eje Y, no el eje X. ¿Por qué? Porque si la molécula empezara a girar en este sentido, no se notaría porque está girando en torno al eje que está definido por el enlace. Y la molécula es tan delgada que ese giro no se considera realmente un movimiento de la molécula, ¿verdad? Entonces la molécula solamente puede girar en torno al eje Z y al eje Y. Eso quiere decir que la molécula tiene también 2 grados de libertad rotacionales. Que eso es algo que no tenía la molécula monoatómica. Una molécula monoatómica no puede girar sobre sí misma porque es tan pequeña, ¿verdad? Que el movimiento de rotación no se considera realmente movimiento. Pero aparte de eso, la molécula monoatómica puede hacer también otra cosa más. La molécula monoatómica puede vibrar, es decir, cada uno de los átomos de la molécula puede oscilar en torno a la posición de equilibrio, como si el enlace que las mantiene unidas se tratara de un resorte. Tal vez de manera no intuitiva, habría que notar que este movimiento de vibración, el movimiento de vibración, corresponde a 2 grados de libertad por aparte. Porque el movimiento de vibración tiene asociado a sí mismo
una energía cinética y una energía potencial. Que tiene asociado una energía cinética y una energía potencial. Por lo tanto, en total, la molécula diatómica tiene 7 grados de libertad. Entonces, la energía promedio de las moléculas en este gas diatómico se calculan como 7 veces un medio de K de T. Y por lo tanto, la energía promedio, la energía total, como he dicho, es 7 medios del número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, la fórmula que relaciona a la energía con la temperatura es distinta para los dos casos, porque cada una de las moléculas tiene un número distinto de grados de libertad. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto se debe principalmente al hecho de que cuando una molécula recibe energía, de alguna forma, ya sea en forma de trabajo o ya sea en forma de calor, la molécula tiene que acomodar esa energía en alguno de sus grados de libertad. La molécula monoatómica, por ejemplo, solamente puede utilizar la energía que recibe para trasladarse por el espacio en alguno de los ejes X, Y o Z. Pero la molécula diatómica, al ser una molécula mucho más compleja, puede acomodar esa energía de formas distintas. La puede acomodar para trasladarse, pero también la puede acomodar para flotar sobre ella misma y para vibrar como si fuera un resorte. Existen otras moléculas más complicadas que se llaman las moléculas poliatómicas. Una molécula poliatómica es una molécula que tiene más de 2 átomos, ¿verdad? Pero lo que ocurre es, como ustedes se pueden imaginar, si la molécula tiene muchos átomos, entonces el número de grados de libertad es muy grande y por lo tanto es complicado calcular la energía para esa molécula, ¿verdad? Porque hay que contar cada uno de los grados de libertad. O sea, basta con que la molécula tenga 3 átomos para que ya sea una tarea muy difícil. Y ahora imagínense lo que ocurre cuando es una molécula gigantesca, como una molécula de proteína, una molécula de grasas, ¿verdad? Cualquier molécula orgánica es una molécula para la cual existen muchísimos grados de libertad y que por lo tanto es muy difícil estimar la energía para esa molécula. El punto es que hemos visto, ¿verdad? Que para un gas ideal, entonces, la energía es igual al número de grados de libertad por un medio de la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, una consecuencia muy importante que se desprende de esta fórmula es que en un proceso isotérmico, recordemos que el cambio en la temperatura es igual a 0, ¿verdad? Entonces, el cambio en energía interna es igual al número de grados de libertad por un medio por la constante de Boltzmann por el cambio de temperatura. Pero precisamente, si el cambio de temperatura es 0, entonces el cambio en energía interna es igual a 0. Entonces, aquí se justifica una afirmación que yo había hecho la semana pasada, que para un gas ideal, los procesos isotérmicos no presentan un cambio de energía interna. Puede haber trabajo
puede haber calor, ¿verdad? Recordemos que la primera ley de la termodinámica decía que el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que si esto es igual a cero, entonces el calor más el trabajo tienen que ser igual a cero. Y que por lo tanto el calor es igual al negativo del trabajo. O sea que si el gas recibe energía en forma de trabajo, tiene que perder energía en forma de calor, la misma cantidad. O al revés, si el gas recibe energía en forma de calor, entonces tiene que perder energía en forma de trabajo. La misma cantidad, pero es energía que pierde. Este resultado puede no ser válido cuando el gas no es ideal. Es decir, cuando el gas no se describe adecuadamente utilizando la ecuación del gas ideal. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos un gas de Van der Waals o un gas que se describe mejor utilizando una fórmula más complicada que la del gas ideal. Pero se supone que en última instancia la fórmula más simple para describir un gas es precisamente la del gas ideal. Ok, vamos a ver. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok. Entonces vamos a utilizar estos resultados que vamos a tener para hacer lo siguiente. Vamos a encontrar expresiones matemáticas para calcular el calor específico molar de un gas ideal en un proceso. En un proceso, entonces vamos a poner 2 puntos. A volumen constante. Y a ese calor específico lo vamos a llamar entonces CV. Y B, a presión constante. Y ese calor específico le vamos a poner CP, ¿verdad? Recuerden que la letra C, en este caso, se utiliza para referirnos a el calor específico, o sea, se refiere a la cantidad de calor que hay que aportar a un gas o una sustancia para que sufra un cambio de temperatura. Entonces, ¿qué significado tiene este CV y este CP? Bueno, lo que quiere decir es que si el proceso es a volumen constante, entonces el calor recibido es igual al número de moles, pongámoslo con C mayúscula, para que esté igual que en el libro. El número de moles por CV por el cambio de temperatura. Y si es a presión constante, entonces el calor es igual a N CP por el cambio de temperatura. Ahí estoy tomando. Ok. Entonces, vamos a suponer que tenemos un gas que realiza estos dos procesos entre dos temperaturas dadas. Voy a representar esto mediante un gráfico de presión-volumen. Y voy a dibujar dos isotermas. Recordemos que las isotermas son las curvas que en este diagrama representan temperaturas constantes. Digamos que esta curva representa así, la temperatura T1 y esta otra curva representa la temperatura T2. Y yo tengo un gas que se encuentra inicialmente en esta posición. Y yo quiero elevar la temperatura del gas una diferencia de temperatura delta T, tal que delta T es igual a T2 menos T1. Entonces,
Evidentemente existen muchas formas de lograr esto, ¿verdad? Dependiendo de cuál trayectoria utilice para avanzar a la siguiente isoterma. Una forma de hacer esto es siguiendo un proceso a volumen constante, que sería entonces avanzar verticalmente hacia arriba, así, y la otra forma es haciéndolo con presión constante. Entonces, esto es un proceso isocórico o isovolumétrico, ¿verdad? Isocórico, y este otro es isobárico, porque sucede a presión constante, ¿verdad? O sea, existen varias formas de hacerlo. Dos formas que son importantes de distinguir son las formas que son a presión constante y las formas que son a volumen constante. Y yo quisiera calcular entonces cuánto calor recibe el sistema cuando realiza cada uno de estos procesos. Voy a hacer primero el caso isocórico. Recordemos que en un proceso isocórico se cumple, en teoría, la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice entonces que el cambio de energía interna es igual al calor recibido más el trabajo recibido, ¿verdad? Pero cuando el proceso es isocórico, entonces el cambio de volumen es igual a cero y por lo tanto el trabajo es igual a cero. Y entonces sucede que el cambio de energía interna sucede solamente por el calor recibido y no por el trabajo recibido. Ok, luego tendremos que hacer alguna suposición. Vamos a suponer que es un gas monoatómico. En un gas monoatómico, el cambio de energía interna es igual a 3 medios por el número de moles por, en este caso, como estamos trabajando con moles, hay que multiplicar por la constante del gas ideal R por delta T. ¿Verdad? Si estamos hablando de número de partículas, entonces sería la N mayúscula por la constante de Boltzmann, pero como es un número de moles, entonces N minúscula por la constante R. Y Q es igual a N por CV delta T. Así que cuando yo igualo ambas cantidades, tengo que 3 medios de N por R por delta T es igual a N por CV delta T. Cualquiera que haya sido el delta T se cancela y también se cancela el número de moles. Entonces, esto quiere decir que CV es igual a 3 medios de R cuando se trata de un gas ideal monoatómico. Claro, recordemos que R es una cantidad que tiene un valor, ¿verdad? Esto es igual entonces a decir que CV es igual a 3 medios por 8,31. ¿Cuánto era? 8,31. 8,31 Joule entre mol Kelvin. Y entonces eso es igual a 12,5, ¿verdad? 12,5 Joule entre mol Kelvin. O sea que esa es la cantidad de energía que hay que aportar a un gas en forma de calor para que cada mol de ese gas eleve su temperatura en un Kelvin. Pero
este resultado es diferente cuando el gas es diatómico. Ahora, vamos a ver lo que debería ocurrir en teoría si el gas fuera diatómico. Recordemos que en un gas diatómico, la energía interna era 7 medios de el número de moles, pongámoslo como N minúscula, por RT. Entonces el cambio en energía interna es igual a 7 medios de N por R delta T. Y además, el calor es igual a N CV delta T. Entonces, cuando yo igualo el cambio en energía interna con el calor, debería obtener que 7 medios de N R delta T es igual a N CV delta T. Se cancelan delta T, se cancelan Ns, y entonces CV debería ser 7 medios de R. Esto es lo que debería ocurrir en teoría, ¿verdad? Pero lo que ocurre en la realidad, y esto es muy importante que lo sepan, ¿verdad? Que sepan la diferencia, es bueno, que en la realidad se ha medido que para un gas diatómico, en la realidad se ha medido que para un gas diatómico, CV es igual a 5 medios de R y no 7 medios de R. Entonces, este fenómeno se debe a que en condiciones normales los gases diatómicos presentan solo 5 de los 7 grados de libertad totales que deberían tener en teoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede realmente ahí? Bueno, a temperaturas normales o a temperaturas ordinarias, los gases diatómicos no presentan los 2 grados de libertad vibracionales. Estos grados de libertad se presentan solamente cuando el gas se encuentra a muy altas temperaturas. La explicación física fundamental de este fenómeno está asociada con la teoría de la mecánica cuántica. Que bueno, que básicamente lo que dice es que los grados de libertad de las moléculas vibracionales en su estado vibracional son estados que están cuantizados y que a temperatura ambiente las moléculas diatómicas se encuentran casi siempre todas en el estado base. No es importante que ustedes expliquen en este momento la explicación de eso, ¿verdad? Basta con que ustedes se lean el libro en la sección que estamos, que es la sección 20.2, y se lean por qué es que para un gas diatómico, ¿verdad? El número de modos, el número de grados de libertad que se pueden ver son solamente 5 de los 7, ¿verdad? Entonces, la explicación es porque la mecánica cuántica, en pocas palabras, la mecánica cuántica prohíbe que el grado de libertad vibracional o los grados de libertad vibracional se activen a temperatura ambiente.
Se activan solamente a temperaturas muy altas. Y cuando digo muy altas, quiero decir temperaturas que están en el orden de los 1000 Kelvin, ¿verdad? A temperaturas normales, tenemos solamente los grados de libertad traslacionales y rotacionales. E inclusive se ha observado que a temperaturas muy frías, a temperaturas que son por ahí de los 50 Kelvin, ¿verdad? Los 2 grados rotacionales también se pierden, de manera que solamente quedarían en teoría los 3 grados traslacionales. Pero bueno, estamos considerando solamente el que ocurre a temperatura ambiente, y a temperatura ambiente tenemos 5 grados de libertad, y por lo tanto a temperatura ambiente por una molécula diatómica el valor de SV es igual a 5 medios de R y no igual a 7 medios de R como predeciría la teoría clásica sin tomar en cuenta los efectos de la teoría cuántica. Bien, eso era para calcular el CV. Pero ahora vamos a ver lo que ocurre cuando yo quiero calcular el CP. El CP es el calor específico para el proceso isobárico. Entonces, en un proceso isobárico, nosotros tenemos la primera ley de la termodinámica. El cambio de energía interna es igual al calor recibido más el trabajo recibido. Como es isobárico, entonces vamos a decir lo siguiente. El calor recibido es igual al número de moles por Cp por delta T. Y el trabajo recibido es igual a la presión por el cambio de volumen. Asumiendo que el cambio de volumen sea positivo, entonces voy a ponerle a esto un negativo, ¿verdad? Solamente para recordarme que el trabajo recibido es positivo cuando el gas se comprime, ¿verdad? El trabajo recibido es positivo cuando el gas se comprime. Ok. Entonces tenemos que el cambio de energía interna es igual a N Cp delta T menos P por delta U. Pero recordemos que en general el cambio de energía interna es igual a N CV delta T. Y esto es cierto incluso cuando el proceso que está ocurriendo no es a volumen constante. Vean qué interesante, ¿verdad? Ustedes pueden decirme, pero entonces, ¿por qué se usa el CV? Bueno, porque estamos hablando no del calor que recibe, sino del cambio de energía interna. El cambio de energía interna siempre es igual a NCV delta T, inclusive cuando el proceso que está atravesando no es a volumen constante. En cambio, cuando el proceso es a volumen constante, podemos decir que el calor es NCV delta T. ¿Verdad? Pero es distinto hablar acerca del calor que hablar acerca del cambio de energía interna. Entonces, al combinar las dos ecuaciones, me queda que N por CV por delta T es igual a N por Cp por delta T menos P por delta V, ¿verdad? Y por último decimos, si es un proceso
en un gas ideal, entonces debe ocurrir que la presión por el volumen es igual a nRT. Y por lo tanto, la presión por delta V es igual a N por R por delta T. Entonces tenemos que N por CV por delta T es igual a N por Cp por delta T menos N por R por delta T. Cancelo los delta T's, cancelo los N's. Entonces esto quiere decir que CV es igual a Cp menos R y por lo tanto Cp es igual a CV más R. Y esta relación es válida. Es válido para todos los gases ideales, independientemente del número de moléculas que tengan, ¿verdad? El número de átomos que tengan, perdón. Entonces, en un gas monoatómico, teníamos que el CV era igual a 3 medios de R. Y por lo tanto, el Cp es igual a CV más R, es igual a 3 medios de R más R, y por lo tanto es igual a 5 medios de R. En cambio, en un gas diatómico, tenemos que el CV es igual a 5 medios de R, y por lo tanto el Cp es igual a CV más R, es igual a 5 medios de R más R, y por lo tanto es igual a 7 medios de R. Eso quiere decir que siempre el calor específico a presión constante va a ser más grande que el calor específico a volumen constante. Va a ser mayor por un R, ¿verdad? Ok, vamos a ver, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vamos a hacer, Por mi parte, todo claro, profe. ok, vamos a hacer tal vez un ejemplo de todo esto, para pensarlo un poco. Voy a mandarles una foto al chat. El problema 11 del capítulo 20. Dice, en un proceso volumen constante se transfieren 209 joules de energía por calor a un mol de un gas monoatómico ideal inicialmente a 300 Kelvin. Encuentre el trabajo efectuado sobre el gas, el aumento de energía interna del gas y su temperatura final. Ok. Para este problema es buena idea hacer un diagrama. Siempre es buena idea hacer un diagrama. Entonces, voy a hacer un diagrama de presión-volumen. Entonces, sabemos que está ocurriendo un proceso a volumen constante en el que se entregan 209 joules de energía por calor. Entonces, cuando yo le entrego a un gas energía, ya sea en forma de calor o ya sea en forma de trabajo, ese gas va a aumentar su temperatura. Entonces, podemos decir que gráficamente, si esto es una temperatura inicial y esta es la temperatura final, y yo le aporto calor a volumen constante, entonces el proceso va a lucir de esta manera. O sea, va a ser un proceso completamente vertical en el que el gas
pasa de T1 a T2 con volumen constante. Entonces, para este proceso me dicen que el calor que se aportó, el calor Q, es igual a 209 joules. Y se trata de un gas, de un mol de gas monotónico. Entonces tenemos que N, el número de moles es igual a un mol. Y tenemos que es un gas monoatómico. Saber que es un gas monoatómico es muy importante porque eso quiere decir que el CV es igual a 3 medios de R y que el CP es igual a 5 medios de R. Y que la temperatura inicial, la temperatura T1 es de 300 Kelvin. Entonces, la primera pregunta A es: encuentre el trabajo efectuado sobre el gas. Esa es muy fácil. El trabajo es igual a 0 porque, o sea, automáticamente, porque se trata de un proceso a volumen constante. Y cuando el volumen es constante, el trabajo efectuado o el trabajo que se efectúa sobre el gas es 0. También es 0 el trabajo que efectúa el gas, ¿verdad? O sea, en un proceso así, no hay trabajo, el trabajo es 0, por ser a volumen constante. La pregunta B dice: calcule el cambio de energía interna del gas. Para calcular el cambio de energía interna del gas, yo podría utilizar entonces la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice entonces que el cambio de energía interna es igual al calor recibido más el trabajo recibido. Pero si el trabajo es 0, entonces eso quiere decir que el cambio de energía interna es igual al calor. Y por lo tanto, el cambio de energía interna es igual a 209 joules. ¿Verdad? O sea, ahí casi que no hubo que hacer ningún cálculo, ¿verdad? Donde sí está un poco más calculoso, digamos, es en la parte C. En la pregunta C nos piden que encontremos la temperatura final, o sea, que encontremos la temperatura T2. Pero aún así es muy fácil, porque es un gas monoatómico. Eso quiere decir entonces que la energía interna de ese gas es igual a 3 medios de R por T. Se trata de un gas que tiene solamente 3 grados de libertad, porque es un gas monoatómico. Entonces, el cambio de energía interna es igual a 3 medios de R por delta T. Y por lo tanto, delta T es igual a 2/3 del cambio de energía interna entre la constante del gas ideal. Delta T es igual entonces a 2/3 por el cambio de energía interna, que fue de 209 joules entre R, es decir, entre 8.31 joules entre mol Kelvin. Ah, bueno, y aquí, perdón, aquí me comí N, ¿verdad? N, el número de moles N. Este, N, aquí va, y N, será entonces un mol. En total, esto nos da entonces 2/3 por 209 entre 8.31 es igual a 16.8 Kelvin. 16.8 Kelvin no es la temperatura final, es el cambio de temperatura. Entonces, tendríamos que decir que delta T es igual a T2 menos T1,
y por lo tanto T2 es igual a T1 más delta T. Entonces es igual a bueno, T1, que T1 es 300 Kelvin más 16,8 Kelvin, y entonces la temperatura final sería de 316,8 Kelvin. Es decir, el gas se calentó porque recibió energía en forma de calor, pero también diríamos que el gas recibió un aumento de temperatura, ¿verdad? La temperatura subió porque el gas recibió energía en forma de calor. Ok. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo claro con este ejercicio. Ok. Por último, quisiera aprovechar para mostrar una fórmula, no que me pasó por el día de hoy. Vamos a hacer la fórmula para calcular las propiedades de un gas en un proceso adiabático. Recordemos que en un proceso adiabático, el calor que se recibe es igual a cero. Por lo tanto, el cambio en energía interna es igual al calor más el trabajo. El calor es cero. Así que todo el cambio en energía interna es igual al trabajo recibido. Ahora, la fórmula que les voy a dar a continuación es un poco tediosa de deducir. Será bueno que ustedes vean la deducción de esta fórmula en la página 546 del libro. Pero bueno, básicamente sucede lo siguiente. Yo voy a definir una cantidad llamada gamma. Gamma es una letra del alfabeto griego. Gamma se define entonces como la razón entre Cp y Cv. Entonces, gamma tiene distintos valores para los distintos tipos de gases. Por ejemplo, en un gas monoatómico, gamma sería igual a 5 medios de R entre 3 medios de R, ¿verdad? Cancelo R's, cancelo los dos. Esto es igual a 5 tercios y esto es aproximadamente igual a 1,67. Pero para un gas diatómico, gamma es igual a Cp entre Cv, pero ahora Cp es 7 medios de R y Cv es 5 medios de R. Cancelo R's, cancelo 2 y esto es igual a 7 quintos y 7 quintos es exactamente igual a 1,4. Entonces, lo que uno puede deducir de todo esto es que en un proceso diabático tenemos que la presión por el volumen elevado a gamma es una constante. Eso quiere decir entonces que la presión inicial por el volumen inicial elevado a la gamma es igual a la presión final por el volumen final elevado a la gamma. Que yo podría entonces utilizar esta ecuación para despejar alguno de los datos cuando no los conozco en un proceso que es adiabático. Tal vez entonces hacemos un ejemplo de esto en la siguiente clase, que nos faltaría entonces ver esto y ver el tema de distribuciones de rapideces y de energías moleculares. Pero hagámoslo el viernes. Ok, entonces hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
Si no, dejémoslo hasta acá. Nos veríamos el viernes. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Gracias, profe. Buenas tardes. Ya. Profe. Pero